Para completar la funcionalidad de nuestra tienda, vamos a implementar un pequeño login para que cada administrador o cada usuario que quiera acceder a la aplicación pueda hacerlo siempre y cuando tenga un usuario y una contraseña. Para ello vamos a revisar la base de datos y ya en la base de datos tenemos una tabla llamada usuarios. Vamos a insertar dos registros para poder hacer las validaciones correspondientes. Si nos vamos a estructura, vamos a ver que tenemos 4 columnas. La que nos interesa es el nombre de usuario y la clave. Vamos a la opción que dice insertar. Y estando en la opción insertar, vamos a ingresar, por ejemplo, un usuario cuyo nombre va a ser SA, la clave va a ser 123. Y el estado está por defecto 1, no lo tocamos. Lo mismo vamos a hacer en este caso para el otro usuario, admin 123 también. O podríamos cambiarlo para diferenciarlo quizás por el número 4. Una vez que tenemos esto, le damos en continuar. Para eso ya se va a insertar estos registros directamente en la tabla usuarios. Por ejemplo, cliqueamos aquí en esta parte de usuarios, vamos a tener el listado de los dos usuarios. Lo que vamos a hacer ahora, teniendo abierto recuerden el Visual Studio Code, en la carpeta src donde estamos trabajando todas nuestras clases, vamos a crear una nueva clase. Le vamos a dar clic derecho, nuevo archivo, y aquí vamos a colocar usuario.php. Le damos un enter. Y como ya tenemos película parte ya de la configuración, vamos a copiar esta parte. Copiamos y nos dirigimos a usuario y lo pegamos. Lo que nos queda por completar es una llave, y aquí hay que cambiar el nombre a usuario. Eso es lo único que tenemos que hacer. Luego el resto se queda tal como está. Y por último hay una función que podemos reutilizar, que en este caso es mostrar por ID. Este nos devuelve un registro en especial. Podemos copiar esto, lo copiamos y lo vamos a pegar aquí. Lo vamos a pegar, pero el nombre que le vamos a poner va a ser login. Pero ¿cuál va a ser la consulta de login? En este caso, ¿cuál va a ser la consulta para traernos los usuarios? Es muy sencillo. Vamos a irnos aquí en la opción SQL en el phpMyAdmin. Si nosotros ejecutamos esta consulta que vemos por pantalla, nos va a devolver los dos usuarios. Si queremos mostrar un usuario en especial, tendríamos que aplicar una consulta como es where, donde el nombre del usuario es igual, por ejemplo, a SA. Vamos a ejecutar esta parte y ahí nos devuelve un registro. ¿Por qué? Porque esta consulta, voy a copiar esta consulta, por ejemplo, y voy a pegarla en el Visual Studio. Voy a abrir una nueva pestaña, y esta es la consulta para poder consultar un usuario en base al nombre de usuario, y podemos añadir aquí también de acuerdo a su clave. Si revisamos el phpMyAdmin, la columna llamada clave es la que almacena todas las contraseñas. Por lo tanto, vamos a colocar clave y aquí vamos a colocar 123. Copiamos la consulta y lo vamos a pegar directamente en SQL. Aquí en la pestaña SQL borramos todo lo que tenemos aquí, lo pegamos y lo ejecutamos. Cuando hacemos eso, ya tenemos, por ejemplo, en este caso, un usuario en específico. Ya con esto podemos hacer consultas en base al nombre del usuario y la clave. Recuerden que se usa la palabra AND para poder indicar que
estos dos campos tienen que coincidir en un registro predeterminado. Lo que hacemos ahora es copiar esta consulta y esa consulta la tenemos que pegar directamente en el Visual Studio Code. Vamos a cerrar esta pestaña y nuestra consulta la tenemos que pegar aquí. Lo pegamos. Lo que vamos a hacer, además de eso, voy a ocultar el lado izquierdo. Y aquí en esta parte, en vez de usar asterisco, por ejemplo, podemos ser específicos y mencionar directamente qué columna queremos mostrar. Por ejemplo, en este caso sería nombre de usuario. Es la columna que almacena el nombre del usuario. Entonces, en vez de asterisco sería nombre de usuario. Si esto volvemos también a ejecutarlo, en vez de devolvernos todo el registro, nos va a devolver, en vez de devolvernos todas las columnas, nos va a devolver, lo pegamos aquí con control V y ejecutamos y nos devuelve directamente la columna de nombre de usuario, en este caso es SA. Si nosotros lo cambiamos, por ejemplo, por admin y acá 1, 2, 3, 4, recuerden que esa es la clave que colocamos para admin, lo ejecutamos y también tenemos como respuesta. Una vez que tenemos ya asegurada nuestra consulta, el siguiente paso es pasarle los parámetros. ¿Y cómo se pasan los parámetros? Pues recuerden que los parámetros, si revisamos en película, se pasa con 2 puntos. Entonces vamos a hacer también ese cambio aquí. Aquí sería 2 puntos. 2 puntos y acá sería, por ejemplo, nombre. Y aquí en esta parte, para la clave, 2 puntos y colocamos clave. Pero estos dos parámetros las tenemos que pasar aquí. En este caso tenemos que copiar el nombre y pegarlo aquí. Acá también sería nombre, pero también tiene que ser ese parámetro por el parámetro del método. Luego vamos a copiar esto y lo pegamos. En vez que sea nombre, ahora va a ser clave. Copiamos y pegamos en ambos lados. Y con eso ya tenemos nuestra función que se va a encargar de hacer la consulta hacia la base de datos a través del nombre de usuario y la contraseña. Pero recuerden que aquí tengo que pasarle como parámetro también el que dice clave. Copiamos esto y lo pegamos aquí. Entonces ya con eso tenemos completado. Lo que tenemos que hacer ahora para poder ejecutar esto, para asegurarnos si funciona, es dirigirnos a la carpeta panel. Y en panel, voy a cerrar esto, y en panel tenemos el index. El index dentro de panel significa que aquí en esta parte, si yo borro el dashboard, si yo borro esta parte, es el que me devuelve el login. Si yo cliqueo en login, esto me va a devolver un error. Me devuelve un error porque ustedes pueden ver que por la URL está diciendo, por la URL estamos mostrando el archivo login, pero nos dice objeto no localizado. Objeto no localizado significa que no existe ese archivo, así que lo vamos a crear. Aquí sería login.php. Si ahora nosotros volvemos a actualizar, ahora nos devuelve en blanco. ¿Por qué? Porque en el index, el archivo que se encarga, digamos, el atributo del formulario que se encarga de indicar hacia dónde hay que enviar la información, en este caso es action, y aquí en action nosotros le estamos indicando que el archivo hacia dónde debe ir es el login. Por lo tanto, aquí en login debemos recibir esos parámetros a través del método post. Así que, por ejemplo, vamos a escribir las etiquetas pre y luego la función printr y aquí guión bajo post. Una vez que hacemos eso, vamos a tener en cuenta lo siguiente, que
los campos de nuestro formulario tienen que tener un atributo llamado name. En este caso, para el primero sería nombre de usuario y para el segundo sería clave. Entonces esos valores van a aparecer a través de este archivo, teniendo en cuenta que el formulario a través del action se lleva toda la información al archivo y usamos el método post. Entonces vamos a ejecutar esto, vamos a actualizar aquí y vamos a ver que estamos pasando efectivamente el nombre de usuario que por defecto está en el formulario, pero por ejemplo vamos a actualizar y por ejemplo voy a colocar SA y voy a colocar 123. Le doy clic en login y efectivamente me lleva esa información. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí en esta parte? También podemos reutilizar cierta parte del código que habíamos hecho anteriormente. Por ejemplo, vamos a ver, tenemos por ejemplo en el caso de actualizar, vamos a copiar este código que está aquí, que es para validar si la información que estamos enviando es a través del método post. Lo vamos a pegar aquí en esta parte, lo pegamos, completamos la llave faltante y aquí en esta parte vamos a recibir esos dos parámetros, que es nombre de usuario y clave. Para eso yo necesito crear dos variables, como es el caso nombre de usuario, y acá vamos a usar el método post, y en el método post voy a escribir este nombre, que es el nombre que viene a través del formulario, y luego vamos a copiar y vamos a pegar. Aquí le vamos a colocar clave y en la parte de abajo copiamos y también acá lo vamos a pegar y le vamos a colocar clave. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después? Después lo que tenemos que hacer es instanciar en este caso a nuestra clase. También podemos utilizar algún ejemplo que habíamos hecho. Por ejemplo, vamos a ver aquí en carrito. En carrito, en la parte superior, vemos que tenemos el require a vendor. Vamos a copiar estas tres líneas de código que están aquí. Lo copiamos y vamos a pegarlo aquí. Con la diferencia que al estar en panel, vamos a necesitar dos puntos y salir de ese archivo para entrar a vendor. Estamos aquí, hay que salir fuera de la carpeta panel para poder recién encontrar la carpeta vendor, por eso es que estamos colocando estos dos puntos. Luego aquí en vez de película ahora es usuario, así que vamos a reemplazar también aquí usuario y acá también sería usuario y aquí donde dice mostrar por ID, en este caso tenemos que colocar lo que habíamos hecho en usuario, que en este caso es login o login, como quieran llamarlo, y acá vamos a escribir también login. Y los parámetros que vamos a pasar en este caso es nombre de usuario, y el otro parámetro es la clave. Y luego vamos a ver cuál es el resultado que tenemos, y aquí en esta parte vamos a pasarle a resultado. Vamos a ejecutar esta parte, ejecutamos esta parte y vamos a ver. Vamos a ejecutar. Vamos a ver. Tenemos nombre de usuario. Está en guardado automático. Vamos a ver nuestro formulario. En nuestro formulario tenemos por un lado nombre de usuario y tenemos la clave. Vamos a volver a ejecutar esto. Vamos a regresar aquí, actualizamos, por ejemplo vamos a colocar SA123, lo damos en ejecutar y tenemos este resultado.
Entonces, este resultado lo que hace es devolvernos la información en base a nuestra consulta. Recuerden que cuando nosotros estuvimos validando cuando nosotros devolvemos la información del usuario, la información la devolvemos en formato de array. Y ese array tiene para poder acceder, ya sea usando nombre de usuario o accediendo directamente con la posición 0 o el nombre de usuario. ¿Cómo podemos saber que si un usuario existe o no? Vamos a saber cuando, por ejemplo, ingresemos un usuario que no tenga nada que ver. Por ejemplo, yo puedo escribir acá cualquier cosa, le doy en login y la información no me devuelve absolutamente nada. Eso significa que no está funcionando el login o no está validando, pero si usamos var_doom nos va a decir cuál es el contenido de esa variable. Vamos a actualizar aquí, le damos en continuar y nos dice falso. Entonces, si es falso, significa pues que no se está, el usuario no está encontrándolo en la tabla. Por lo tanto, podemos aplicar una condicional aquí en esta parte. Aplicamos una condicional, por ejemplo, que diga resultado. Podemos colocar directamente así. Si lo colocamos la variable resultado aquí como parámetro del if, significa que si tiene algún valor lo va a reconocer como verdadero. Si no es el caso, lo va a reconocer como falso. Entonces yo aquí en este caso, por ejemplo, yo puedo colocar aquí un mensaje que diga, por ejemplo, login OK. Y luego en la parte de abajo puedo colocar un mensaje que diga, por ejemplo, error al iniciar sesión. Entonces voy a colocar un punto y coma y voy a ejecutar. Por ejemplo, si actualizo nuevamente esto, me dice error a iniciar sesión. En cambio, si voy a escribir el usuario que yo sé que existe en base de datos, por ejemplo, SA123, le doy en login y me dice login OK. Entonces, teniendo ya ese formato, yo puedo hacer, por ejemplo, aquí en esta parte donde dice error al iniciar sesión, puedo hacer, por ejemplo, puedo imprimir un formato JSON, por ejemplo, que es muy común verlo en internet, en algunas aplicaciones que por ahí quizás ustedes han visto. Por ejemplo, vamos a colocar estado y vamos a colocar aquí falso y un mensaje pues que diga, por ejemplo, error, un mensaje, y el mensaje va a decir error al iniciar sesión. Entonces lo vamos a ejecutar nuevamente. Por ejemplo, voy a regresar, voy a poner una clave y este es el mensaje que me devuelve. Seguramente los que ya son desarrolladores y los que no son, este es un formato JSON. Muchas de las aplicaciones actuales que trabajan con servicios lo pintan o te devuelven ese tipo de información. Entonces vamos a agregar esto y luego tenemos el otro caso, es que en el caso que sea verdadero, pues podemos, por ejemplo, hacer que se redireccione directamente hacia el dashboard. Entonces yo aquí puedo poner header y aquí puedo colocar location, dos puntos, y aquí vamos a colocar, por ejemplo, dashboard.php. Entonces, punto y coma, y vamos a ejecutar nuevamente esto. Vamos a asumir que las claves están escribiendo de forma correcta, 1, 2, 3, le doy en login y esto automáticamente me debe direccionar al dashboard, pero si ustedes pueden ver, el nombre que estoy colocando no está correctamente. Entonces aquí, por ejemplo, tiene una AD de más, así que nosotros vamos a quitar esto de acá para que diga dashboard. Dashboard es el archivo que tiene todo el listado.
Vamos a regresar aquí en esta parte. Por ejemplo, regresamos, actualizamos y vamos a colocar, por ejemplo, bueno, si coloco ese usuario que por defecto me aparece, entonces me va a decir estado falso y el mensaje pues error al iniciar sesión. Pero si voy a ingresar ahora, si el admin, por ejemplo, 1234, le doy en login y efectivamente ya estoy aquí en esta parte. Si quieren por ahí, por ejemplo, pueden agregarle alguna validación aquí en esta parte del usuario, pero yo aquí quiero hacer un login muy sencillo, no quiero complicarles, y este básicamente es un login súper básico, con el cual ustedes ya pueden luego ir incrementando sus conocimientos, revisando la documentación o viendo cualquier otro material. En el siguiente video vamos a validar para que el usuario no pueda, si no ha iniciado sesión, no pueda acceder a ciertas páginas de nuestra aplicación. Nos vemos en el siguiente video.